Perfecto. Buenas noches. Vamos a dar inicio al último día de este curso de electrocardiografía básica. El día de hoy solamente vamos a ver casos clínicos. Vamos a interpretar varios electrocardiogramas y bueno, asociando todas las patologías que hemos visto durante eh, estos días de clase. Entonces vamos a iniciar con el primer trazado electrocardiográfico, donde lo importante acá es que vemos un electrocardiograma de 12 derivaciones. Tenemos que evaluar si es que está bien tomado o no el electrocardiograma, siempre viendo que ABR tenga sus ondas negativas. Entonces un electrocardiograma que está bien tomado. Aparte de ser un electrocardiograma que está bien tomado, tenemos que mirar el dedo largo, que acá abajo, para ver si es rítmico, si es regular. Bueno, primero ver si es que es sinusal o no, encontrando una onda P que está ante un complejo QRS. Luego vemos si es que es regular, si es que hay regularidad entre R y R, encontramos regularidad en el trazado electrocardiográfico. Luego de eso empezamos la evaluación del eje, donde vemos 1 y vemos ABF. 1 es positivo, ABF es positivo, el eje está dentro de lo normal. Y también empezamos la evaluación de los intervalos y los segmentos. Sobre todo vemos acá en D2 el intervalo PR es menor a 0,20, no hay alteraciones. El QRS es menor a 0,12. En las derivaciones no hay alteraciones. Y tampoco, sí podemos ver una onda T un poco elevada, pero que no conlleva a patológico en el electrocardiograma. Entonces, en este caso estamos viendo un electrocardiograma sinusal, un electrocardiograma dentro de los parámetros normales. Este otro electrocardiograma, no sé si alguien que está acá quisiera interpretarlo, cualquiera. Bueno, perfecto. Vamos a ver este electrocardiograma. Es nuevamente un electrocardiograma de 12 derivaciones. Vamos a ver la derivación AR, donde encontramos ondas negativas que nos indican que está bien tomado el trazado electrocardiográfico. Luego evaluamos D2. Aquí no tenemos un D2 largo, pero sí tenemos D2, donde se ve mejor la onda P, para corroborar de que sea sinusal. Luego corroborar que sea sinusal, vemos que sea regular, si es que hay regularidad o irregularidad entre R y R, para confirmar de que sea regular el trazado. Luego 1 y ABF para calcular el eje. 1 es positivo, ABF es positivo, el eje está dentro de lo normal. Luego vemos el análisis de ondas. El QRS en B1 está entre los parámetros normales, menor a 0,12. Recuerden que la onda, QRS entre los parámetros normales, menos de 0,12. Hay buena progresión de la onda R, desde B1 a B6. Y cuando hacemos el análisis del intervalo PR, también es menor a 0,20. Entonces, lo que estamos viendo acá no es nada grotesco, pero de todas maneras, nuevamente, es un electrocardiograma normal, un electrocardiograma con ritmo sinusal normal, donde no encontramos alteraciones en el mismo. El próximo trazado electrocardiográfico, nuevamente vemos que sea un electrocardiograma de 12 derivaciones. Siempre nos fijamos en la tira de ritmo, que sea de 25 milímetros segundo, que es muy importante esto, porque si fuese 50, tenemos que hacer la división de todos los valores. Buscamos ABR, que sea negativo, para identificar de que esté bien tomado el electrocardiograma. Luego vemos dedos largos, donde buscamos la onda P, para ver si es sinusal o no. En este caso sí es sinusal, tenemos onda P que está antes de un QRS. Luego de eso vemos la regularidad del electrocardiograma entre R y R, y aquí podemos ver de que no hay regularidad. Podemos ver de que aquí hay una distancia mayor entre R y R que esta distancia y que esta distancia.
Ya sabiendo que está bien tomado, que es irregular, que es sinusal, seguimos estudiando ahora el eje. Uno es positivo, ABF es positivo, es un eje normal. Vemos el análisis de onda en QRS en B1, B2, B3, menor a 0,12, con buena progresión de la onda R a nivel de las precordiales. Y hacemos el análisis de intervalos también y segmentos, por ejemplo, intervalo PR menor a 0,20, no hay elevación del segmento ST. Lo que podemos ver acá, que es un electrocardiograma sinusal, que no es rítmico, entonces es una arritmia de tipo sinusal. El próximo electrocardiograma, nuevamente hacemos el mismo análisis, el mismo estudio, pero ya con el tiempo, el hecho de mirar electro, uno ya se le viene algo a la cabeza. Por ejemplo, acá la distancia entre R y R es considerable con respecto a las que habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá vemos que nuevamente vamos a ABR para ver si es sinusal, o sea, si está bien tomado o no. Vemos ondas negativas en ABR. Vamos al dedos largo, donde podemos ver una onda P que está ante un QRS, que indica que es un ritmo sinusal. Entre R y R es rítmico, es regular, perdón, y aquí tenemos que calcular la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, buscamos la que caiga sobre la línea, y aquí es 300, 150, 100, 75, 60, 50, 35, 45. Una frecuencia cardíaca de aproximadamente entre 45 y 30 latidos por minuto, mentira, entre 45 y 50 latidos por minuto, que es una bradicardia, lo que estamos viendo acá. Vemos 1, que es positivo, y vemos ABF, que es positivo, es un eje normal. Hacemos el estudio y el análisis de las ondas. Por ejemplo, aquí tenemos una progresión, no tenemos una buena progresión de la onda R a nivel precordial. Por ejemplo, estos QRS de bajo voltaje pueden indicar que el paciente sea una persona obesa, con un tórax muy amplio, o incluso algo que esté generando alguna alteración en cuanto al movimiento de la corriente. Por ejemplo, un derrame pericárdico, un proceso neumónico, etcétera. Todo tiene que ver en cuanto a las características clínicas del paciente. Entonces, no vemos grandes alteraciones, hacemos el análisis de intervalo, el PR está normal, el ST no tiene alteraciones, el QT no está alargado. Entonces, esto sería una bradicardia de tipo sinusal. Recuerden que para considerar bradicardia tiene que ser una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. ¿Y por qué sinusal? Porque tiene onda P que antecede a un complejo QRS. Ahora vamos con una que sea un poco más fácil. Por ejemplo, esta. Con lo que hemos hablado, la verdad de las cosas es bastante sencillo de analizarla. No sé si alguien la quiere analizar para no estar hablando solo toda la presentación, siendo ya que el último día me gustaría que alguien pudiera analizar este electrocardiograma, más que nada diciéndome si está bien tomado o no, y qué es lo que piensa este electrocardiograma y por qué. Por ejemplo, no sé si Samuel Camargo puede activar su audio y poder interpretar este electrocardiograma. Bueno, ahí Samuel está escribiendo y coloca el eje es normal, ABR es negativo. Déjame verlo en el micrófono. Mm,
¿Y ahí se puede activar el audio, Samuel? De todas formas, Samuel coloca que es un eje normal, efectivamente uno es positivo, a veces es positivo. ABR es, si ABR es negativo, más que nada en la onda T, y no es rítmico, ¿ya? Entonces, algo importante acá, Samuel, ¿cuál sería tu diagnóstico electrocardiográfico? ¿Alguien que pueda activar su audio, que quiera dar el diagnóstico? Aquí me está dando el diagnóstico. Es una taquicardia, bueno, es una taquicardia irregular, como se puede ver. Y acuérdense que cada vez que veamos irregularidad con taquicardia, tenemos que fijarnos en la onda P. Y en este caso, si ven dedos largos, por ejemplo, que es donde la onda P mejor se ve, no tenemos onda P. Entonces, yo le había dicho que cuando tenemos alteración de la morfología de la onda P con un electrocardiograma irregularmente irregular, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, electrocardiográfico, ¿no? Electrocardiograma sin onda P, alteración de la morfología de la onda P, taquicárdico, irregular. ¿Cuál sería el diagnóstico electrocardiográfico? No, taquicardia ventricular no es. Recuerda que la taquicardia ventricular tiene que cumplir como criterio un QRS ensanchado. Tiene que estar ensanchado el QRS mayor a 0,12 y aparte la taquicardia ventricular es regular. Entonces, taquicardia ventricular es QRS ancho con regularidad en el trazado. Sí, Valentina Terraza responde y dice fibrilación auricular, pero esa es la respuesta. Acuérdense que cualquier trazado electrocardiográfico con alteración en la morfología de la onda P, que no la encontremos la onda P con irregularidad, tenemos que pensar en fibrilación auricular y siempre colocarle el apellido que es de baja respuesta ventricular, de adecuada respuesta ventricular o de rápida respuesta ventricular. Si la doctora Greti igual responde fibrilación auricular y efectivamente aquí estamos viendo en este trazado electrocardiográfico una fibrilación de tipo auricular. Entonces, ojo con eso y no confundir la parte auricular con la ventricular. Y siempre los QRS nos van a dar mucha información. Por ejemplo, si es que es ancho el QRS, siempre pensar en la parte ventricular. El QRS es angosto, pensar en la parte supraventricular. Por ejemplo, acá perfectamente como diagnóstico pueden colocar taquicardia supraventricular. Mentira, sí, que es una taquicardia supraventricular, que es arrítmica, y ya eso mismo puede hacer pensar de que es una fibrilación auricular. ¿Ya? Entonces, esta es una fibrilación auricular de adecuada respuesta ventricular. Aquí tenemos otro trazado electrocardiográfico. eh, de la misma forma, no es muy complicado de interpretar. Sí se ve que hay líneas para todos lados, pero aquí igual está sencillo por el mismo hecho de que hay alteración en cuanto a una parte importante, que es como el TIPS, que le había dejado durante el curso. Nuevamente vemos una BR, difícil de evaluar, porque la frecuencia cardíaca está bastante alta. Si ustedes buscan acá y colocan 300, 150, no lo podemos hacer porque claramente el trazado es irregular. Y recuerden que cuando hay irregular en el trazado, es irregular. Usamos la regla de los 6 segundos, donde en 30 cuadrados vemos cuántos QRS caen y lo multiplicamos por 10 para tener una frecuencia cardíaca aproximada. Por ejemplo, si lo analizamos de esa forma, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 14 QRS dentro de 30 cuadrados, entonces tenemos una frecuencia de aproximadamente unos 140, 150 latidos por minuto. Y de la misma forma acá, si se dan cuenta, no tenemos la posibilidad de ver la onda P. O podemos confundirnos en un flutter 1 a 1, o
una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Pero ¿cuál es la diferencia que le había dicho? Que la fibrilación auricular es irregular, como en este trazado. Recuerden que clínicamente la frecuencia cardíaca, la auscultación es mayor que el pulso que nosotros podemos palpar en nuestro paciente. Y el flutter también puede ser irregular, siempre y cuando se asocie con algunos bloqueos aurículos ventriculares, pero para esto es más fácil el hecho de recordar taquicardia, o por ejemplo, trazado electrocardiográfico con alteración de onda P, que sea irregular, piensen en fibrilación auricular, y si tienen alteración de la morfología de la onda P, piensen, y electrocardiograma regular, piensen en flutter auricular. Entonces, esta es una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Aquí creo que es solamente cosa de mirarlo, no hay por dónde perderse. No sé si alguien quiere responder a este electrocardiograma. El trazado es muy característico, es muy patognomónico, la verdad, de la patología. ¿Ya? Es extraño que no se pueda activar los micrófonos, pero bueno, lo pueden escribir por el chat. Si aquí vemos un electrocardiograma ah, que es rítmico, que es regular. Perfecto. Y Jonathan, Samuel, los dos colocan flutter. Efectivamente, en flutter auricular podemos ver la onda en dientes de sierra. Tenemos la onda T acá, tenemos dos ondas de flutter y tenemos el QRS. Entonces, un flutter auricular, 2:1. Recuerden nuevamente alteración en la morfología de la onda P y con un electrocardiograma que es regular. Entonces, hablamos de flutter auricular. Recuerden que el flutter y la fibrilación auricular se manejan de una forma muy similar, ¿ya? Entonces, ya aprendiéndose uno, generalmente lo que hay que aprenderse es la fibrilación porque tiene más conceptos, por ejemplo, la fibrilación auricular paroxística, ¿cómo se llama? Mantenida, etcétera. Cuándo anticoagular, cuándo no, cuándo es menor a 48 horas, cuándo mayor a 7 días, etcétera. Entonces acá estamos viendo un flutter de tipo auricular. El próximo electrocardiograma es muy común verlo en los servicios de urgencia. Generalmente nos llegan pacientes jóvenes con taquicardias, con frecuencias cardíacas de 190, 180, casi 200 latidos por minuto, con un signo que seguramente en simología lo vieron, que es el signo de la rana, donde está esta palpitación a nivel de las carótidas, que es bastante evidente. Y como vemos acá, son complejos QRS que son regulares, que son estrechos, menor a 0,12, que se pierde la onda P. Entonces hablamos de una taquicardia supraventricular. Y esta taquicardia supraventricular, por el hecho de ser regular, pensamos, porque recuerden que las taquicardias supraventriculares son varias, pero esta es una taquicardia supraventricular paroxística, ¿ya? Entonces vemos que se pierde la onda P, vemos que se acorta mucho el TP, vemos que no podemos evaluar el intervalo PR, vemos también de que es regular y con QRS estrecho. Entonces una taquicardia supraventricular, que esta puede ser desencadenada por varios factores, generalmente uno de los más importantes es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es este síndrome de preexcitación, con este haz de Kien que une las aurículas con los ventrículos y que genera tanta alteración a nivel electrocardiográfico. ¿Cuál es el manejo en esta patología? Depende. Si el paciente está estable, primero maniobras vagales. Si no mejora las maniobras vagales, adenosina, 6 de adenosina, 6 miligramos, después 12 y vamos aumentando las dosis. Y luego, si el paciente está inestable, bueno, la cardioversión es necesaria en este tipo de paciente. Entonces, esta es una taquicardia paroxística supraventricular. Mírenla bien, porque generalmente casi me equivoco el hecho de ver este tipo de ritmo tanto en el monitor, que generalmente los monitores vemos el dedo largo, como en el trazado electrocardiográfico. Aquí tenemos algo más aberrante. La verdad de las cosas, este sí es un poco más complicado de poder evaluar, pero lo que vemos acá es, por ejemplo, una taquicardia supraventricular, donde tenemos complejos QRS ancho,
¿ya? Donde uno podría decir que esto es una taquicardia ventricular, pero tenemos irregularidad en el trazado electrocardiográfico, y al tener irregularidad dentro del trazado electrocardiográfico con este patrón eh, de QRS ancho, lo que estamos viendo es una fibrilación auricular por la irregularidad del trazado, más un síndrome de Wolff-Parkinson-White que genera estas taquicardias supraventriculares con aberrancia. Recuerden que les había dicho que las taquicardias supraventriculares pueden ser anchas, siempre y cuando tengan aberrancia, y aquí tenemos la alteración del ensanchamiento del QRS, más que nada por esta onda delta que se genera eh, por la preexcitación misma. ¿Ya? Un electrocardiograma difícil de interpretar, ¿por qué? Porque lo podemos confundir con la taquicardia ventricular de tipo polimorfa en este caso. ¿Ya? Entonces, bien importante verla de esa manera. Síndrome de Wolff-Parkinson-White con fibrilación auricular. En este próximo electrocardiograma, nuevamente lo que se ve es una alteración evidente en el ritmo. Por ejemplo, podemos ver de que hay QRS, onda P, QRS, onda P. La onda P, miren la onda P cómo está, es una onda P bien, ¿cómo se podría decir? Alta en cuanto a voltaje. Es una onda P tipo pulmonar, donde esto nos hace pensar de que hay dilatación a nivel de la aurícula derecha. Nuevamente quiero ver en D2 acá, alteración de la onda P. Podemos ver que hay patrones de taquicardia y luego patrones de bradicardia. Hace taquicardia y hace bradicardia. ¿Ya? Esto se llama síndrome del seno enfermo o el síndrome de bradicardia-taquicardia, donde podemos ver aquí nuevamente el QRS, perdón, en ABR, que es negativo, entonces está bien tomado el electro. Vemos uno que es positivo y ABF es positivo, tiene un eje normal, pero cuando estudiamos el análisis del ritmo, sí vemos que es sinusal, porque hay onda P, pero nos encontramos con esto de que hay bradicardia, de que hay taquicardia, hay bradicardia y taquicardia, y esto se llama síndrome del seno enfermo o síndrome de bradicardia, taquicardia, y generalmente este termina en marcapaso, si no los pacientes pueden hacer pausas muy largas, mayor a 3 segundos, y se nos paran, y tenemos muerte súbita de tipo cardíaca. ¿Ya? Entonces, en este caso es un síndrome de bradicardia, taquicardia, síndrome del seno enfermo. Generalmente se ven pacientes mayores con atrofia o esclerosis, podríamos decir, del sistema extraconductor del corazón. Un nuevo electrocardiograma. Aquí solamente es cosa de mirar el electro y ver de que hay algo que se sale de la normalidad. ¿Y qué se sale de la normalidad? Estos patrones de bloqueos, por ejemplo, aquí un patrón de bloqueo de rama eh, derecha, un patrón de bloqueo de rama derecha, de rama izquierda, tenemos varios patrones de bloqueo diferentes. Entonces, son extrasístoles ventricular. Recordemos que decíamos que las extrasístoles ventricular pueden ser aisladas, pueden ser bigeminismos, pueden ser trigeminismos, etc. Y aquí tenemos una extrasístole ventricular aislada, pero con morfologías distintas. Y eso quiere decir de que tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho están teniendo sus focos ectópicos que van a generar esta extrasístole. Eh, ABR nuevamente es negativo, el electrocardiograma está bien tomado. Podemos ver de que hay una onda P antes de un QRS, que es sinusal. Podemos ver de que hay regularidad en el electrocardiograma hasta que aparece la extrasístole, que genera una pausa compensatoria, generando irregularidad en el trazado electrocardiográfico. También podemos calcular el eje, uno es positivo, ABF es positivo, el eje es normal. Y bueno, si calculamos la frecuencia cardíaca, 300, 150, 100, una frecuencia entre 100 y 150 latidos por minuto, ¿ya? Según lo que estamos viendo en dedos largos. No tenemos alteración a nivel del QRS, bueno, sí en esta imagen que son las extrasístoles ventriculares, pero mayor alteración en cuanto a la progresión de la onda R no hay. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico electrocardiográfico de este trazado son extrasístoles de tipo ventricular. Este nuevo electrocardiograma, lo que podemos ver vemos en ABR que está negativo, bueno, siempre decirte que es un electrocardiograma de 12 derivaciones,
Vemos a BR que está negativo, buscamos en dedos largo la onda P, que no encontramos onda P en el electrocardiograma, pero sí encontramos un electrocardiograma que es regular con una frecuencia cardíaca bastante elevada, por ejemplo, 300 latidos por minuto aproximadamente. ¿Qué es lo importante acá? Que no encontramos la onda P al principio, una alteración importante a nivel del voltaje del QRS a nivel de V2, y luego encontramos este aumento en la frecuencia cardíaca, esta taquicardia ancha de QRS ancho, que es regular, que nos indica que estamos en presencia de qué. ¿Qué nos está indicando este QRS ancho, que es regular? ¿Cuál sería el diagnóstico electrocardiográfico? Predicen fibrilación ventricular. No, no es una fibrilación ventricular, pero sí es ventricular. Y ahí recordar que es rítmico, es regular, una frecuencia cardíaca alta, con QRS anchos, y que todos los patrones, por ejemplo, todos los QRS son iguales. Es ventricular, pero no es fibrilación. Y aquí así como un tips, recuerden que esto se diferencia en sostenida, no sostenida, estable, inestable, y dependiendo si tiene pulso o no, desfibrilamos o cardiovertimos. Entonces este patrón lo que vemos es una taquicardia ventricular de tipo monomorfa, ¿ya? Recuerden que la taquicardia ventricular es con estos QRS anchos, mayor a 0,12, y que son regulares y que tienen la misma morfología. Y el hecho de que sea la misma morfología, monomorfa, solamente indica de que hay un foco ectópico a nivel ventricular que está descargando todo el tiempo. Y aquí tenemos que dividir si es que es estable o inestable, tenemos que dividir si tiene pulso o no tiene pulso, para ver cuál va a ser el manejo que vamos a hacer con nuestro paciente. Entonces, en este caso es una taquicardia ventricular de tipo monomorfa. Y acá, en este electrocardiograma, vemos lo mismo, exactamente lo mismo, una taquicardia ventricular, nuevamente QRS anchos, que es con un ritmo regular, o sea, un poquito más alto de 300 latidos por minuto, ¿ya? Pero, pero vemos diferentes morfologías. Y al haber diferentes morfologías, tenemos que considerarla como una taquicardia ventricular de tipo polimorfa. Y la taquicardia ventricular polimorfa, la diferencia de la monomorfa, es solamente de que aquí hay más de un foco ectópico a nivel ventricular que están desencadenando eh, el potencial de acción y generando esta alteración electrocardiográfica, ¿ya? Entonces, la verdad de las cosas, el hecho de interpretar el electro mirando solamente sin casos clínicos es un poco complicado, porque generalmente el caso clínico te da bastante ayuda en cuanto a lo que uno quiere ir a buscar al electrocardiograma. Cuando terminemos, tengo unos casos clínicos que son muy similares, pero con el caso clínico antes del electro, ¿ya? Pero en este caso aquí tenemos una taquicardia ventricular de tipo polimorfa. Esta de acá es más obvia. La verdad de las cosas, solamente dentro del trazado electrocardiográfico, cuando vimos el curso, les dije, solamente hay un patrón que tiene el ritmo sinusoidal, ¿ya? Podríamos confundirla con una taquicardia eh, ventricular de tipo polimorfa, pero no es una taquicardia ventricular polimorfa. O sea, sí es una taquicardia ventricular polimorfa, pero recibe un nombre en específico y un tratamiento en específico. ¿Quién, quién se acuerda de esto? Recuerden que torsada de punta. Perfecto, una torsada de punta, una torsada de point. ¿Por qué le decía que el tratamiento es más específico? Porque se maneja con sulfato de magnesio. Estos pacientes tenemos que administrar sulfato de magnesio, generalmente es porque hay un síndrome de R sobre T que nos genera esta torsada de punta, ¿ya? Es muy común
cuando hacemos cardioversión y no sincronizamos el cardioversor, el desfibrilador que estamos utilizando. Entonces podemos caer sobre la T con la R, y ahí se desencadena este trazado electrocardiográfico, que es una taquicardia eh, ventricular polimorfa de tipo torsada de punta, ¿ya? Que es muy característico. Aquí sí, aquí ya esto es más, o sea, no entretenido porque es un ritmo de paro, y aquí sí tenemos como tips el electrocardiograma totalmente errático, podríamos decir. Hay una desorganización importante a nivel del electrocardiograma, y efectivamente aquí no podemos valorar si está bien tomado o no, no podemos valorar nada, y tal cual como dice en el chat, es una fibrilación ventricular, un ritmo caótico. Recuerden que la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso son los dos ritmos desfibrilables, donde mientras antes desfibrilemos al paciente, mayores probabilidades de sobrevida. Y aquí viene el tiempo de evolución, que es como una cosa que no se ve en el curso, pero sí se ve en soporte vital, soporte cardiovascular avanzado, que es la evolución de la parada cardíaca en ritmos desfibrilables, por ejemplo, que son las fases, la fase circulatoria, parte con fase eléctrica, perdón, la fase eléctrica, la fase circulatoria y la fase metabólica, y en cada una de las fases, dependiendo del tiempo de evolución, vamos viendo cuáles son los trastornos hidroelectrolíticos, los trastornos de pH que tiene el paciente, etcétera, etcétera, y cómo hacer de que este paciente responda mejor a la desfibrilación. ¿Ya? Entonces, si lo desfibrilamos dentro de los primeros 4 minutos que genera la parada, el paciente está en una fase circulatoria y lo único que necesita es que le demos un choque. Pero si pasa de 4 minutos hasta los 10 minutos, por ejemplo, el paciente pasa a una fase circulatoria, donde necesitamos hacer compresiones por 2 minutos antes de desfibrilarlo, si no, no va a servir de nada. Entonces, 2 minutos de compresiones cardíacas que sean de alta calidad, y recién hacer una desfibrilación trae mayores probabilidades de sobrevida que desfibrilarlo cuando ya pasaron más de 4 minutos, porque no hay cómo empezar de nuevo ese corazón. Y ya cuando son más de 10 minutos sin reanimación o compresiones de mala calidad, tenemos la fase metabólica, que es muy difícil sacar al paciente. Generalmente, si salen, entran a terapia intensiva, ya hacen síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y generalmente es muy difícil de que salgan del cuadro. Entonces, esta sí es efectivamente una fibrilación ventricular, ¿ya? Manejo, desfibrilación precoz y soporte cardiovascular avanzado. Aquí tenemos un nuevo electrocardiograma. Aquí ya es un poco más entretenido en cuanto al análisis, pero ¿qué podemos ver? Aquí en ABR tenemos ondas negativas. Entonces, un electrocardiograma que está bien tomado. Si el electrocardiograma está bien tomado, ¿qué teníamos que hacer? Pasar al dedo largo para ver si era sinusal o no. ¿Cómo veíamos si era sinusal o no? Con la onda P. En este caso, tenemos onda P, que está antes del QRS. Perfecto. Luego de esto vemos si es regular o es irregular. Aquí tenemos un electrocardiograma que entre R y R hay irregularidad en el mismo, entonces un electrocardiograma de tipo, bueno, es un electrocardiograma regular. ¿Qué vemos ahora después de ver la regularidad? Vemos el eje. Vemos 1, que es positivo, y vemos ABF, que es negativo. Entonces tenemos una desviación del eje hacia la izquierda. Y recuerden lo que habíamos hablado la otra vez. Cuando hay desviación del eje hacia la izquierda, piensen en hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama izquierda, o piensen en bloqueo hemifascicular anterior, ¿cierto? Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Hay hipertrofia? Los criterios de Sokolov, Sokolov-Lyon, nos dicen que para que sean criterios de hipertrofia, la onda R, sí, la onda S en B1 o B2 más la onda R de B5 o B6 tiene que ser mayor a 35 cuadraditos. Aquí no cumple el criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Pero sí podemos ver de que hay un ensanchamiento del QRS. ¿Ya? Tenemos un ensanchamiento del QRS, y aparte tenemos una morfología muy característica en B1. Tenemos ensanchamiento de B1 con una onda S profunda, y que luego tiene una onda T bastante positiva sin trastorno de la repolarización. Entonces, aparte de eso, tenemos en 1, que son caras laterales, vemos esta melladura en la derivación 1 con alteraciones de la repolarización. Y recuerden que aparte de 1 veíamos ABL, y en ABL también tenemos esta melladura en cuanto a la R de ABL.
Entonces lo que estamos viendo acá es un bloqueo completo de la rama izquierda. ¿Ya? Recuerden nuevamente, si tenemos alteración en el QRS y tenemos desviación del eje a la izquierda en este caso, piensen en hipertrofia ventricular izquierda, piensen en bloqueo de rama izquierda o piensen en hemibloqueo anterior. Si se va a la derecha, piensen hipertrofia ventricular derecha, bloqueo de rama derecha o en hemibloqueo posterior, ya dependiendo de las alteraciones que vean en el electrocardiograma. Por ejemplo, bloqueo completo de rama izquierda. ¿Ya? Veamos este electrocardiograma. En este electrocardiograma, por ejemplo, lo que vemos es lo siguiente. ABR negativo, perfecto, está bien tomado el electro. Vamos a ver si es que es sinusal o no. Sí, es sinusal, una onda P, que antes era un QRS. Si esta onda P está un poquito ancha, pero no cumple criterio como para decir de que es una dilatación de aurícula izquierda. Ya vemos que es regular el electrocardiograma. Y vamos a 1 y ABF. 1 positivo, ABF negativo. Llama la atención, el eje está desviado a la izquierda. Y ahí en mi cabeza ya con la desviación del eje a la izquierda, tengo que ir pensando hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama izquierda o hemibloqueo anterior izquierdo. Entonces, ¿qué voy a buscar? Signos de hipertrofia. ¿Hay signos de hipertrofia en B1? No, no hay signos de hipertrofia. ¿Hay signos de bloqueo completo o incompleto de la rama izquierda? No, no hay signo de bloqueo completo o incompleto de la rama izquierda. Está normal, podríamos decir. Miren, 1 y ABL están normales, no hay alteración. Entonces, ¿qué nos queda? El hemibloqueo anterior izquierdo. Entonces, en este caso, estamos viendo un electrocardiograma con un hemibloqueo anterior izquierdo, eh, eh, que creo que son de las difíciles de encontrar si no tenemos un orden en cuanto a la lectura del electrocardiograma. ¿Ya? Vemos también el ST, que no hay alteraciones en el ST. Vemos también el intervalo PR, no hay alteración en el PR. Solamente tenemos esto. Acuérdense que hay un bloqueo que se llama bloqueo trifascicular. Es el bloqueo auriculoventricular de primer grado, más un bloqueo de rama derecha, más un bloqueo hemifascicular izquierdo. Eso se llaman bloqueos trifasciculares, ya que es raro verlo y es difícil de encontrarlo también en el electrocardiograma. Hemibloqueo anterior izquierdo. Entonces, siguiendo como la misma dinámica, ¿quién puede ver este electrocardiograma? Ver si es que está bien tomado, si es que es regular o irregular, si es que es sinusal o no. Igual es uno de los difíciles, o sea, podríamos decir de los difíciles, pero si seguimos ese orden, muy difíciles no es. Y con la lógica que lo estábamos pensando, ¿no? Por ejemplo, para que digan el diagnóstico, lo voy a interpretar de esta forma. ABR negativo, está bien tomado el electro. Vemos dedos largos, o sea, no hay dedos largos, pero si vemos dedos donde mejor se ve la onda P, hay onda P, o sea, es sinusal. Vemos que es regular, el electro es regular, efectivamente. Vemos el eje, y el eje 1 está negativo y ABF está positivo. El eje está desviado a la derecha. El eje está desviado a la derecha, no vemos signos de hipertrofia ventricular derecha en B1, no vemos signos de bloqueo de rama derecha en B1, y creo que solamente nos queda una cosa que pensar con esta desviación del eje sin alteraciones en B1. Vemos que el intervalo PR está normal, vemos que el QT está normal, no tenemos QT largo, el ST está entre los parámetros normales, el punto J está dentro de lo normal, pero solamente tenemos esto, que el eje está desviado a la derecha sin ningún otro cambio electrocardiográfico. Entonces estamos en presencia de ¿qué? Entonces lo que estamos viendo acá, como les decía, es un hemibloqueo, un hemibloqueo fascicular posterior, ¿no? Un hemibloqueo, sí, hemibloqueo fascicular posterior
de la rama izquierda, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Nuevamente, si el eje está desviado a la derecha, tres cosas: hipertrofia ventricular derecha, bloqueo de rama derecha, o bloqueo hemifascicular o bloqueo fascicular posterior, ¿ya? Y si está el eje desviado a la izquierda, hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama izquierda, ya sea completo o incompleto, y hemibloqueo fascicular anterior, ¿ya? Aquí tenemos un hemibloqueo fascicular posterior, según el electrocardiograma. Y siempre izquierdo, ¿no? Porque recuerden que, ¿por qué siempre izquierdo? Porque la rama izquierda es la que se divide en dos, anterior y posterior. Acá es lo que les decía, ¿no? En este electrocardiograma podemos encontrar varias cosas, y bien interesantes. Podemos ver que ABR negativo, podemos ver de que tenemos una onda P que antecede un complejo QRS en dedos largos, o sea, sinusal nuevamente. Perdón que se corta el largo. Que es sinusal nuevamente. Vemos que es regular, ¿ya? Vemos regularidad en el patrón electrocardiográfico. Vemos uno que es positivo y APF que es negativo. Entonces, ¿qué encontramos acá? Tenemos desviación del eje a uno positivo, perdón, uno positivo, negativo. Tenemos desviación del eje a la izquierda, ¿ya? Y algo súper importante acá, que vemos el análisis de la onda y vemos una morfología que es específica en B1, B2, ¿ya? ¿Cuál es esta morfología específica? Recuerden que era esta RSR' con trastorno de la repolarización. Es un bloqueo completo, porque está dentro del QRS, un bloqueo completo de la rama derecha, acá en este lado. Aparte de tener este bloqueo completo de la rama derecha, nosotros decimos, pero ¿por qué hay un bloqueo completo de rama derecha y el eje está desviado hacia la izquierda? Eso es porque está ¿cómo se llama? Eso está asociado a un hemibloqueo anterior izquierdo. El hemibloqueo anterior izquierdo está haciendo que este eje, en vez de irse a la derecha, se esté yendo a la izquierda. Entonces encontramos el bloqueo completo de rama derecha, más un hemibloqueo anterior izquierdo, y si vemos el PR es mayor a 0,20, y siempre está conduciendo, y siempre está alargado en la misma cantidad de milisegundos. Y eso es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Entonces tenemos bloqueo de rama derecha completa, hemibloqueo anterior izquierdo y bloqueo auriculoventricular de primer grado. Entonces estamos ante la presencia de un bloqueo de tipo trifascicular, ya una arritmia, un bloqueo de tipo trifascicular. Acá tenemos, bueno, otro electrocardiograma. Nuevamente hay que ver la interpretación del mismo, ¿ya? Y la idea es practicar, 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 practicar para que sea más fácil en cuanto al análisis de los mismos y seguir un orden. Por ejemplo, electrocardiograma, trazado electrocardiográfico de 12 derivaciones, ABR está negativo, o sea, está bien tomado. ¿Por qué es importante siempre partir acá? Porque si el electrocardiograma está mal tomado, se nos va a pudrir todo, o sea, no nos va a servir de nada. Electrocardiograma bien tomado, saltamos a D2, donde en D2 podemos ver de que hay una onda P que antecede a un complejo QRS, onda P, QRS. Luego decimos que esto es sinusal, vemos que es regular, hay regularidad en el trazado, está regular. Luego vemos 1, que es positivo, y vemos ABF, que es ligeramente negativo. Podríamos decir que el eje está normal, más que desviado a la izquierda, ¿ya? Pero lo que llama la atención acá es que, por ejemplo, en el análisis de la onda hay buena progresión de la onda R, pero sí llama la atención de que el PR está alargado. El PR está alargado y al estar alargado el PR mayor a 0,20 y que todas las ondas P conducen, recuerden que eso es indicativo de un bloqueo de tipo ondas P que conducen, pero con alargamiento del PR. Todas las ondas P están conduciendo, pero el PR es mayor a 0,20.
Sí, tenemos un bloqueo auriculoventricular, efectivamente tenemos un bloqueo auriculoventricular, pero ¿de qué grado? Acuérdense que se divide en varios grados el bloqueo auriculoventricular. Que todas las ondas P estén conduciendo, que se alargue el PR, no necesita marcapaso, solamente necesita observación, primer grado. Perfecto, si es un bloqueo auriculoventricular de primer grado, acuérdense, alargamiento del PR mayor a 0,20, lo que genera que sea un bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿ya? Este solamente necesita observación, no necesita ninguna otra intervención y hay que ir controlando. ¿Cuándo necesita intervención? Cuando el paciente tiene alteración hemodinámica, cuando el paciente tiene signos de shock, por ejemplo, alteración en el estado de conciencia, alteración en la presión arterial, o sea, hipotensión, que tenga dolor torácico o que la frecuencia cardíaca sea menor a 40 o que el bloqueo, por ejemplo, sea mayor a 3 segundos, ¿ya? Entonces aquí tenemos un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Otro electrocardiograma. ¿Quién lo quiere interpretar? Este está un poquito más entretenido, creo. Aquí tengo una respuesta de la doctora Isemovich 1. Claro, efectivamente, lo que vemos acá es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado de tipo Movich 1. Entonces, cuando nosotros vemos el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, lo que tenemos que hacer es, nuevamente, ABR negativo, electrocardiograma bien tomado. Vemos dedos largos donde hay una onda P que conduce a un QRS, onda P que conduce QRS, onda P conduce QRS, onda P que conduce QRS y de repente algo pasó acá donde se perdió la conducción, ¿ya? Y el electrocardiograma lo que hizo fue, por ejemplo, bueno, vamos a seguir acá, 1 es positivo, ABF es positivo, está normal el eje, y hacemos un análisis de la onda y vemos cómo el PR se va alargando. Onda P, PR, QRS. Onda P, se alarga el PR, QRS. Onda P, no conduce. Onda P, se alarga, QRS. Onda P, se alarga, QRS. Onda P, se alarga, QRS. Onda P, deja de conducir. Entonces estamos ante un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo 1, que es el Movit 1, o el tipo Wenkenbach, ¿ya? Que es bien característico en cuanto a su patrón. Aquí tenemos otro trazado electrocardiográfico, nuevamente con la misma interpretación que hay que ir haciendo. El Movit 1, Wenkenbach, acuérdense que al igual que el bloqueo auriculoventricular de primer grado, no necesita mayor intervención. El hecho de, de hacer seguimiento a la patología, ya con eso basta y sobra con nuestro paciente, ¿no? Es importante. En este caso lo que vemos es ABR negativo nuevamente, bueno, dos derivaciones, ABR negativo. Vemos que hay una onda P que conduce a QRS, onda P que conduce a QRS. Se llama la atención de que es irregular, tenemos que buscar por qué la irregularidad. Y lo que estamos viendo en esta irregularidad de que hay un QRS que nos falta, ¿ya? Un QRS aquí ausente. ¿Qué más vemos? Que uno es positivo, ABF es positivo, el eje está normal, y hacemos el análisis de las ondas, donde en B1 vemos también que el QRS está normal, pero que nos falta algo acá. ¿Qué vemos entonces en el análisis del intervalo PR? Que tenemos el PR alargado, el PR sigue alargado, pero la misma proporción que el anterior, sigue alargado el PR hasta que una onda P deja de conducir. ¿Cómo se llamaba eso? Que hay que diferenciar con el bloqueo auriculoventricular de primer grado, porque es exactamente casi lo mismo, la única diferencia es que acá deja de conducir una onda P. Bueno, en este caso tenemos como interpretación electrocardiográfica un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIT 2, ¿ya? Recuerden que el MOVIT 2, el PR está alargado, constante, hasta que una onda P deja de conducir, que la diferencia
en cuanto a definición con el bloqueo auriculoventricular de primer grado, que el de primer grado tiene el PR alargado, pero todas las ondas P conducen, ¿ya? Este auriculoventricular de segundo grado 2, ya hay que evaluarlo para la colocación de marcapaso, ¿ya? Marcapaso definitivo. El riesgo de muerte súbita cardíaca es bastante alto. Y algo importante, generalmente, esto no lo vemos, hay pacientes, hay una paciente que hemos visto que tiene un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2, MOVIT 2, pero de predominio nocturno. Durante el día, su frecuencia cardíaca es normal, no hay ningún tipo de bloqueo. Y durante la noche, sí tiene alteración electrocardiográfica con este tipo de bloqueo. Después de leer y buscar cuál podría ser la causa, el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, con estas descargas de catecolaminas que produce, pudiese llegar a generar trastornos del ritmo solamente nocturnos, ¿ya? Es una opción de manejo. Por ejemplo, si el riesgo de muerte súbita cardíaca no es tan alto, paciente joven, sin factores de riesgo, se podría intentar primero hacer el manejo del síndrome de hipopnea, de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, antes de la colocación del marcapaso para ver si hay mejoría del cuadro clínico, ¿ya? Pero es algo bien interesante que el bloqueo solamente se presente en la noche. Aquí tenemos otro electrocardiograma, que es lo que hablábamos el otro día, y como tips, lo que puede generar es este ataque de Stock-Adams, ¿ya? Recuerden que el ataque de Stock-Adams es esta hipoperfusión global a nivel cerebral con convulsiones secundarias que son transitorias y con recuperación espontánea y total, podríamos decir, de las funciones cognitivas. Tiene definición muy similar a lo que es el síncope, ¿ya? Pero acá esto es por otra causa. Hay varias causas. Por ejemplo, pacientes con anemia severa, hemorragias digestivas altas o bajas con anemia severa, y la causa que muestra este electrocardiograma. Por ejemplo, aquí lo que vemos es una disociación total entre aurícula y ventrículo, una frecuencia ventricular que no se relaciona a la frecuencia auricular. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 latidos auriculares y tenemos 2, 4, 6 latidos ventriculares. ¿Ya? Alteraciones importantes en la morfología de los QRS. Entonces este es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado o un bloqueo auriculoventricular completo. Dentro de los de segundo grado, el primer grado es solamente primer grado. Segundo grado tenemos MOVIT 1, MOVIT 2, bloqueo auriculoventricular de segundo grado 2 es a 1 y el bloqueo auriculoventricular de segundo grado de alto grado. El 2 es a 1 y el de alto grado generalmente no se ve porque son de especialidad, son de alta especialidad. Por eso los que necesitamos reconocer son esos dos del segundo grado, no los 4, y el de tercer grado, ¿ya? Que son los más importantes y son los que más vemos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro en cuanto a estos casos clínicos? Voy a colocar acá, así rapidito, como para terminar lo que les decía. Por ejemplo, un segundo. Por ejemplo. Creo que sí es más fácil entenderlo porque es así como nos llegan los pacientes generalmente a la emergencia, ¿no? Mm, por ejemplo, así. Llega y dice, este electrocardiograma se registró en un varón de 40 años hipertenso, pero que estaba bien por lo demás y el paciente corría maratón. O sea, un paciente sano, cardiovascular, con factores de riesgo, que es la hipertensión, bien controlado y corría maratones. Entonces, y se presenta a la urgencia con este electrocardiograma
que es el electrocardiograma 20. ¿Qué se puede ver acá? Se puede ver entonces, generalmente cuando nosotros miramos esto decimos ya, paciente sano, bueno, hipertenso con factores de riesgo, está bien controlado, corre maratones, no tiene molestia, y llega al servicio de urgencia y nos muestra este electrocardiograma. Generalmente en pacientes atléticos, lo primero que pensamos es en que el paciente pueda tener una bradicardia, ¿ya? Aquí vemos que los RR están alargados, ¿cierto? Y vemos que el ABR está negativo, que hay onda P que conduce a QRS, que es normal, o sea, es sinusal, es rítmico, bueno, es regular, perdón, tiene una frecuencia de 300, 150, 100, 75 aproximadamente. No, mentira, que no está sobre la línea. 150, 175, 60, entre 50 y 60 latidos por minuto. Uno es positivo, a veces positivo, está normal el eje. No hay alteración en las ondas precordiales, QRS, no hay alteración en el PR, no hay alteración en el ST, no hay alteración en el QT, entonces esto es una bradicardia tipo sinusal. Y así tenemos varios electrocardiogramas, ejemplo, que me llegan acá al principio, donde sea un electrocardiograma más interesante, digamos como casos clínicos. ¿Ya? Este electrocardiograma se registró en un estudiante de 20 años que refería a latidos cardíacos irregulares. Aparte de tener un pulso irregular, el corazón era normal desde el punto de vista clínico. ¿Qué muestra este electrocardiograma? Entonces llega este paciente a la unidad de emergencia por pulso irregular, o pasó a la consulta, y de consulta al examen físico se dieron cuenta que tenía un pulso irregular y lo mandan al servicio de urgencia a hacerse un electrocardiograma. Un paciente joven de 20 años, no sabemos qué puede estar pasando, entonces ¿qué hacemos? Vemos el electrocardiograma. ABR negativo, dos ondas P que conducen QRS, aquí se ve la morfología grotesca de extrasístole ventricular, con pausa compensatoria, ¿ya? Entonces aquí, claro, efectivamente, como dicen en el chat, tenemos extrasístoles ventriculares. Y esta extrasístole ventricular, recuerden que hablábamos de las extrasístoles ventriculares aisladas, que no causaban problemas, entonces lo que hay que hacer es ir evaluando y viendo cómo evoluciona el paciente. Otro más, dice una mujer de 80 años que había sufrido previamente unos pocos episodios de mareo, se cayó y se fracturó la cadera. Se vio que tenía el pulso lento y este es el electrocardiograma que se le registró. Los cirujanos desean operarla cuanto antes, pero el anestesista no está tranquilo. ¿Qué muestra el electrocardiograma? Solamente con la clínica, nosotros estamos viendo acá algo súper importante. Es una paciente añosa, 80 años, que hace poco sufrió unos pocos episodios de mareo y se cayó. ¿Qué pudo haber generado que se haya mareado? Bueno, varias cosas. Hipoglucemia, hipotensión, bradicardia, etc. Y no fue cualquier mareo porque se cayó y se fracturó la cadera. Y aparte, cuando entra a quirófano, se ve que tiene el pulso lento, o sea que está bradicárdica, y este es el electrocardiograma. Lo más probable es que el electrocardiograma nos muestre un bloqueo, probablemente de tercer grado. ¿Ya? ¿Por qué? Por la clínica. Solamente la clínica nos está mandando, por ejemplo, disociación auriculoventricular, un QRS, dos QRS, tres QRS, cuatro QRS, o sea, una frecuencia ventricular de 4, y con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, con una frecuencia auricular de casi 20, y aquí tenemos esta disociación completa entre aurículo y ventrículo, y la clínica nuevamente manda. Se desmayó, se cayó, probablemente un ataque de Stock-Adams, la paciente recuperó la conciencia, llega con pulso lento, la quieren operar, no hay que operarle la cadera, se puede diferir, a menos de que esté muy inestable, y lo ideal acá es colocar un marcapaso primero, manejar el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, y después hacer la cirugía de corrección de fractura de cadera. ¿Ya? Aquí nuevamente, mujer de 26 años, con antecedentes de palpitaciones, ingresa a urgencias con palpitaciones, que muestra el electrocardiograma solamente por ser joven, por ser mujer, que tiene mayor predisposición con palpitaciones, lo más probable es que sea una taquicardia supraventricular. ¿Ya? Entonces, uno mira el electrocardiograma, ve que hay QRS angosto, ve que hay pérdida de la onda P, ve que la paciente está taquicárdica, que es joven y que es mujer, lo más probable es, como les decía, que sea una taquicardia paroxística supraventricular. Por eso la clínica manda, la clínica es muy importante. Como les decía, generalmente yo cuando doy a mis pacientes antes del electro,
hago un buen examen físico y dependiendo de lo que escucho en ese corazón, pido el electrocardiograma y ya pensando en qué puede ser. ¿Ya? Entonces solamente nuevamente aquí, mujer joven con palpitaciones, piensen en taquicardia supraventricular. Y eso ayuda bastante cuando responden exámenes, por ejemplo, los casos clínicos, la clínica les ayuda bastante cuando ven el electro y no dan por dónde agarrarlo. Aquí una paciente de 40 años, remitida a consulta ambulatoria por dignidad progresiva. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, aquí es lo que les decía el otro día, el patrón importante, que uno mira el electro, por ejemplo, aquí la onda R es muy pronunciada en B1, y eso es casi patognomónico de la hipertrofia ventricular derecha, que no la vimos en el caso porque nos enfocamos más a la arritmia, ¿ya? Este igual es importante, este electrocardiograma se registró en un varón de 80 años con disnea, edemas maleolares, que habían ido empeorando de forma lenta en los meses previos, no había notado dolor torácico, no había recibido ningún tratamiento, el pulso era lento y habían signos de insuficiencia cardíaca. Eso observa en el electrocardiograma, en este caso, con la clínica, es una insuficiencia cardíaca probablemente derecha, más que izquierda. Ahora sí se le está agregando parte de la izquierda porque hay compromiso pulmonar con las disneas. Los demás maleonares y el resto nos generan bastante sospecha de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos acá que, por ejemplo, ABR negativo está bien tomado, B1 tenemos ondas P que están, sí, la verdad no encuentro muy bien la onda P, no se ve muy bien el electro, pero sí vemos esta imagen de bloqueo de rama izquierda con alteración mellada en 1 y de seguro una BL igual, alteración mellada en AB1. Entonces tenemos un bloqueo de rama izquierda, claro, por eso no estaba viendo la onda P, se me fue, con una FA, tiene una fibrilación auricular, ¿no? La verdad era difícil de verlo porque no tenemos el dedo largo, no sabemos si es regular o irregular. Pensé que la onda P no la estaba viendo por el electrocardiograma, pero sí, ven, bloqueo de rama izquierda completo con fibrilación auricular que tiene este paciente. ¿Ya? Y así, eso es lo importante. Siempre la clínica, junto al electrocardiograma, al trazado electrocardiográfico, se hace más fácil de poder interpretarlo. Por eso cuando uno ve un electrocardiograma o te dicen, puedes ver este electro y te lo mandan, siempre es importante preguntar los antecedentes del paciente, preguntar cuándo iniciaron los síntomas, qué síntomas tiene, qué medicamentos toma, etcétera. Hay pacientes bradicárdicos que está todo normal, pero hay pacientes que usan beta bloqueantes, por ejemplo, propranolol, carvedilol, labetalol, etcétera, o metoprolol, etcétera, y tienen frecuencias cardíacas bajas porque están bloqueados con medicamento y no porque tengan alguna patología. ¿Ya? Bueno, entonces eso sería la clase de hoy. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pues no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro. Estas clases están quedando grabadas, tienen que tomar en cuenta hablar con la persona que está encargada del curso para que puedan verlo de esa forma. ¿Ya? Eh, Puedan verlos de esa forma. Bueno, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, les voy a dejar mi contacto para que puedan hablar. ¿Verdad? Las cosas, el correo no lo veo mucho, pero sí mi WhatsApp y cuando tenga un tiempo poder contestar las preguntas que tengan. Bueno, si no hay dudas, eso sería. Nuevamente, más que nada, invitarlo a que sigan viendo lo que es electrocardiograma. Hay bastantes libros que son bien interesantes, pero siempre teniendo un orden en cuanto a lo que vean. Sigan un orden en cuanto a la interpretación del electrocardiograma. Cada uno hace su orden. Como les digo, este orden que yo estoy aplicando ahora es una recopilación de varios libros y para poder llegar a lo que a mí se me hacía más fácil entender, que creo que es lo más fácil también para poder pensar en lo que estamos viendo en el electro. Siempre relacionándolo con la clínica del paciente y, eh, eh, y el resto. ¿Ya? Esto es una parte solamente, falta todo lo que es síndrome coronario agudo, que es otro mundo que va dentro de otros cursos, porque solamente las presentaciones de síndrome coronario agudo son
casi esta misma cantidad de diapositivas, casi 300, 400 diapositivas, donde se habla de los supra, de los infra, etcétera. ¿Ya? Que tengan una buena noche, ahí está mi contacto, cualquier cosa que necesiten, y se ponen en contacto con los coordinadores para que les entreguen la grabación de los videos. Que estén muy bien, fue un gusto haber podido dar esta clase. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, doctor.